Si tienen sus Biblias, me acompañan a Tito, capítulo 3. Ya estamos llegando a las últimas secciones de esta carta, donde hemos aprendido mucho en cuanto a lo que debe ser la vida de la iglesia. Y en esta sección estamos viendo cómo tenemos que comportarnos en la iglesia y por qué es que debemos hacerlo de esta manera. Y veíamos que Dios quiere usar la iglesia como un instrumento y Él quiere que la vida de los creyentes se vuelva en una plataforma para poder anunciar el Evangelio. El Evangelio tiene poder para salvar, pero Dios no envió el Evangelio con un altavoz desde el cielo, sino que Él quiere que su pueblo lo proclame. Y porque es su pueblo el que va a predicar el Evangelio, es inseparable el contenido de lo que se está predicando con la vida de los que lo anuncian. Así que no hay nada más importante para la iglesia que vivir como iglesia y poder mantener la verdad del Evangelio y predicarla con claridad, junto con el respaldo de personas que han sido transformadas por el poder del Evangelio. Tito está ahí en Creta y Creta es una sociedad con muchos problemas. Es una sociedad que es conocida por la degradación moral en la que ellos están. Y los creyentes que son parte de las iglesias salieron de ese mundo. Y ellos necesitan entender lo importante que es que toda su vida sea forjada y sea transformada para vivir a Cristo en todo lo que ellos hacen, en sus familias, en su entorno social. Y ellos tienen que vivir a Cristo en eso. Pero hay otro peligro que también podía afectar la vida de la iglesia y el ministerio que ellos tenían para hacer ahí en Creta. El peligro es que viviendo una vida cristiana fiel, ellos empiecen a sentirse demasiado ajenos, demasiado distintos a todo el mundo que tenía a su alrededor. Imagínense, estas personas antes habían sido igual que los demás, pero ahora empezaron a vivir una vida distinta. Sus familias empezaron a ordenarse, sus vidas laborales viven principios morales, principios de una ética cristiana muy distinta a todos los demás. Ellos son peregrinos en este mundo, así que están viviendo para lo eterno. Y no es difícil que esta gente empiece a mirarse a ellos mismos como superiores a los demás, ¿no? Y empiecen a pensar en una forma despectiva de sus compañeros de trabajo, de sus líderes, de su presidente, bueno, de su rey en su tiempo, de lo que ven ahí alrededor, y empiecen cada vez a sentir una actitud de más rechazo contra todo eso, ¿no? Y sentirse cada vez menos conectados, menos identificados con todo lo que había a su alrededor, y eso les lleve a alejarse más y más de la gente a las que tenían que alcanzar con el Evangelio. Y vimos la semana pasada de que el creyente tiene que vivir en esas relaciones. Tiene que vivirlo en una forma fiel. Él tiene que ser un ciudadano ejemplar, dijimos la semana pasada. Porque Dios quiere usarle ahí. Él quiere que sean luz en ese entorno y la iglesia tiene que ser vista, tiene que ser conocida por todo el entorno y tiene que verse las marcas del Evangelio ahí. Entonces, lejos de sentirse superiores a los demás, la iglesia tenía que ver con compasión al mundo perdido, aún en la oscuridad en la que estaban, en medio de todo el pecado que estaban viviendo. La iglesia tenía que verse al lado de ellos para alcanzarles con el evangelio de la gracia de Dios. Y eso es lo que Pablo está haciendo en esta sección. Es un párrafo corto, pero sumamente rico. Porque Pablo lo que quiere es que la iglesia no se distancie, sino que viva esa vida fiel, integrada socialmente. Ahora, eso no iba a ser fácil. Y por eso Pablo no solamente les da el mandato, como vimos la
la semana pasada, de cómo tienen que conducirse en cada área de sus relaciones, sino que después le va a dar la motivación o le va a mostrar por qué tienen que hacer. Y en el pasaje de hoy, este es un pasaje muy conocido. Si has estado hace algunos años en la vida de la iglesia o has conocido al Señor hace tiempo, seguramente este pasaje en algún momento ha cruzado tu mirada y tus pensamientos, porque este es uno de los pasajes sumamente ricos que describen la obra de salvación que Dios hizo con nosotros. Pero esta es uno de los tesoros de estudiar la Biblia de la forma en la que la venimos haciendo, secuencialmente, un pasaje después del otro, es que te ayuda a ver las cosas en contexto. Porque pensar en tu salvación y pensar en la salvación de una forma grandiosa y sublime no es solamente para que entiendas los conceptos, sino que es para que vos puedas vivir una vida efectiva en el mundo que te rodea. Por ejemplo, hoy nos juntamos temprano y tuvimos la cena del Señor. Y hablamos de la obra de Cristo y pensamos en su muerte, su victoria, pensamos en el diseño de Dios, en la soberanía de Dios que guió todo esto, pero no se queda ahí solamente, ¿no? La intención de Dios es que ver esas verdades nos lleve a vivir una vida práctica en nuestro entorno, en todo lo que hacemos, de acuerdo a esas verdades. Así que Pablo lo que va a hacer ahora, va a mostrarle a estos cretenses por qué ellos pueden y deben vivir esa vida que les llamó a vivir en los primeros 2 versículos. Una vida en la que ellos miren con misericordia, que tengan paciencia, que puedan ser amables, que puedan vivir en sujeción y viviendo una vida fiel en ese entorno en donde ellos están. Así que hay 2 cosas que Pablo va a tratar en esta sección. Primero, él va a mostrar que el creyente, por haber nacido de nuevo, por haber sido salvado por la gracia de Dios, él tiene el poder para vivir esa vida. Él tiene la capacidad de poder honrar al Señor sin importar lo difícil que sea, sin importar el entorno y lo oscuro que sea a su alrededor. Puede vivir una vida que sea luz ahí. Pero en segundo lugar, le va a mostrar cómo el Evangelio, cómo la verdad de que hemos sido salvados por Dios, se vuelve en un ejemplo, un modelo. Lo que Dios hizo por nosotros, eso es lo que nosotros tenemos que hacer por esa sociedad a la que hemos sido enviados. Y no quiero que lo pienses como algo lejos por ahí, ¿no es cierto? Como un concepto nomás. Quiero que entiendas que Dios lo que quiere es usarte en el lugar donde estás, en una familia difícil, con un matrimonio difícil. Si el Señor permite que un creyente esté casado con un incrédulo, ese es el lugar donde Él le quiere usar. En un barrio difícil, en un país difícil, en ese entorno, el Señor quiere que vos pienses en la salvación y que esa verdad de la salvación te dé un modelo. Así, tal como Dios actuó con vos, vos puedas actuar con los que te rodean. El título del mensaje de hoy es Recuerda siempre tu salvación. ¿Por qué debemos recordar siempre nuestra salvación? Es que entendiendo nuestra salvación, vamos a poder tener confianza en lo que podemos y debemos hacer en el mundo en el que estamos. Déjeme leer todo el capítulo, así volvemos a ponerlo en el contexto. Dice el versículo 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,
el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Recuerda siempre tu salvación. Podríamos dividir estos versículos en dos conceptos. El primero en el versículo 3, el segundo del 4 al 7. Y el primer concepto es, recuerda siempre tu salvación. Fuimos salvados de una condición miserable. Fuimos salvados de una condición miserable. Fíjate que comienza el versículo con este porque que tenés al comienzo del versículo 3 y que te conecta esto con lo anterior, ¿no? Y te muestra de que ahora lo que Pablo va a hacer es darte la razón por la que tenemos que estar dispuestos a servir, no tenemos que difamar, no tenemos que pelearnos, tenemos que ser amables, tenemos que ser pacientes y mansos. ¿Por qué esto? Y lo que va a mostrar es que en el corazón de un creyente lo que tiene que haber es compasión. En vez de sentirnos superiores a ellos, a tal punto el que los miremos despectivamente, tenemos que sentir compasión de estas personas. Y quiero que entiendas esto. La única persona que es capaz de vivir el Evangelio y de predicar el Evangelio en la forma en la que Pablo lo está compartiendo acá es la persona que tiene una correcta perspectiva de su propia conversión, que entiende lo que Dios hizo por él y entonces puede tener la actitud correcta para vivir y para hablar en medio de ese mundo oscuro. Y eso es lo que Pablo va a hacer. Esta es la razón de lo anterior. Y mira lo que dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Este otro tiempo está mostrando de que ellos ya no son esto. Más adelante en los versículos vamos a ver el cambio que sucedió en los creyentes. Pero Pablo no quiere que olviden lo que ellos eran, de dónde el Señor les rescató. Nosotros, al igual que ellos, no había nada distinto a nosotros. En esas personas donde vos ves tanto pecado que te molesta tanto, que te afecta tanto, que te agarrás la cabeza, ¿no es cierto? Y pensás, ¿cómo puede ser tan ciegos, tan endurecidos, tan bajo? Lo que vos tenés que pensar es, yo era igual que él. Ahora, cuando leamos la lista de estas calificaciones que Pablo da acá, tal vez vos vas a sentir lo siguiente, vos vas a pensar, yo no era igual que él. Vos vas a mirar a esa gente y tal vez lo hacés, ¿no? Y vos decís, mira, aún antes de conocer a Cristo, ni siquiera ahí yo vivía como ellos, ¿no? Así que no me comparo con esta gente. Estos sí son lo más bajo, esta sí es la gente más vil. Pero Pablo engloba todo, hace un solo paquete y dice, no había ninguna diferencia. Si vos no caíste tan bajo, si vos no estás en esa condición, si vos no cometiste los pecados que ellos están cometiendo, la única razón es porque no se dieron las circunstancias para que vos lo hagas. Porque tu pecado, antes de Cristo, era una situación tan esclavizante y tan destructiva que te hubiese llevado a lo más bajo de este mundo si se hubiesen dado las condiciones correctas o las condiciones que permitieran eso. No hay ningún pecado al que vos no podrías haber caído. Pablo se está incluyendo en este grupo, ¿no? Pablo no cometió todos los pecados que acá se van a describir. Pablo vino de otro contexto, de un contexto mucho más moralista. Pero aún así Pablo se mete en ese grupo y dice, yo también, nosotros, ese gran grupo de creyentes, no éramos distintos a ellos. Para poder ser compasivo con el mundo que te rodea, vos tenés que recordar de dónde te sacó el Señor. Y esta lista de descripciones
van a ayudarnos a entender o a recordar cómo eran esa condición. Fíjate lo primero que se dice. Dice que éramos en otro tiempo insensatos. La palabra insensato se podría traducir como un necio. Tiene que ver con la mente, con el entendimiento y apunta a la idea de una persona que no puede percibir la verdad. Una persona que por estar en ese estado de confusión en su mente, no puede ni siquiera ver lo que es más obvio y por lo tanto no hay esperanza para esta persona. Si vos mirás el libro de los Proverbios y lees todo lo que se dice de los necios, te das cuenta lo grave que es la necedad. La necedad ciega a tal punto al que no hay nada para hacer. Mirá lo que dice, por ejemplo, Proverbios 17:16. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? Vos podés poner a la disposición de esta persona la verdad que va a traer gran bendición y prosperidad a toda su vida. Y esta persona no tendría ni siquiera la capacidad, teniendo frente a sus narices esa verdad, de reconocer esa verdad y de abrazar esa verdad y seguirla. Él seguiría en la dureza de su corazón hasta su destrucción completa sin ni siquiera poder responder a la verdad que tiene delante suyo. Así de grave es la necedad. O el Proverbios 27:22. Dice así, mira, aunque majes al necio con un mortero entre granos de trigo majado con el pisón, no se apartará de él su necedad. La condición del necio es tan grave que no es incorregible. No hay sistema, no hay cárcel, no hay castigo, no hay nada para hacer. La necedad controla por completo el pensamiento. Y esta persona va rumbo a su destrucción sin que la podamos disuadir de eso, sin que la podamos convencer. Eso es un insensato. Claro, esa es la condición del mundo ahí afuera. Vos te escandalizás por lo que pasa y lo que deciden y lo que hacen, pero son insensatos. Y eso eras antes vos. Antes que suceda el milagro. Porque cuando yo decía no hay esperanza para el insensato, este pasaje nos va a mostrar que sí hay una esperanza. Pero nada que un humano pueda hacer, nada que él pueda hacer, ni ninguna otra persona pueda hacer, solo un milagro puede rescatar a esta persona de esta condición. Ese es el estado del mundo a nuestro alrededor. Así estábamos nosotros antes, insensatos. No solo insensatos, sino rebeldes. Esta insensatez también está relacionada con este otro concepto, la rebeldía. Ahí en el capítulo 1 de Tito, el versículo 16, se usó esta misma palabra, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y cuando pasamos por ese pasaje hablamos de esta rebeldía. La rebeldía es un estado en el que no se reconoce ninguna autoridad. Solo uno mismo es su autoridad. Él cree estar al control de todo y no hay nadie que le pueda corregir o decir nada. La rebeldía es la marca característica del mundo a nuestro alrededor, ¿no? Sin Cristo en su estado natural, una persona es rebelde en todos los ámbitos. Es rebelde frente a sus padres, y hablamos ya de esto, ¿no? Más las veces en las que se obedece solamente por un interés personal, pero no porque se aprendió el principio de sujeción. Sin Cristo solo hay rebeldía. Rebelde a los padres, son rebeldes a la sociedad, rebeldes al poder que Dios instituyó en la sociedad, y en último grado son rebeldes a Dios. Ellos no temen a Dios, no tienen ningún sentido de la autoridad
de Dios sobre sus vidas. Ahí en Efesios 2, versículo 2, se describe a los incrédulos con este título, ¿no? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Se da la desobediencia como la característica universal. El enemigo gobierna este mundo. ¿Y sobre quién gobierna? Sobre los hijos de desobediencia. En Primera de Pedro 1:14 se hace el contraste con el creyente. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía. El creyente hoy entiende lo que es la obediencia, entiende lo que es la sujeción, pero sin Cristo, solo rebeldía. Es más, la verdad de Dios, la ley de Dios, lo que trae y levanta en el corazón de una persona rebelde es rechazo automático. Solamente por el deseo de rechazar. Aún sin considerar, sin entender si es conveniente o no, naturalmente su corazón se inclina a la rebelión. En tercer lugar, extraviados. La palabra extraviado tiene que ver con descarriado o engañado. Imagínate esta gente que no entiende, totalmente cegadas, que en su corazón lo único que surge es la rebelión contra Dios. Esta gente es presa fácil para el enemigo, es presa fácil para sus engaños. Porque el enemigo va a seducir, va a mentir, les va a guiar a estas personas a lo que ellos creen que es para su mejor interés. Y entonces lo que hace es les extravía, les aleja de su pastor como ovejas que ahora están a la deriva en total vulnerabilidad y peligro. Estas personas son descarriadas o llevadas, dirigidas, engañadas por todo lo que les rodea. Son vulnerables a Satanás y sus engaños, a los falsos maestros y sus mentiras, al sistema, a sus propios corazones que les engañan, ¿no? Son extraviados por todo esto. Hay un Apocalipsis 12:9, habla de Satanás como aquel que engaña al mundo entero. Dice Apocalipsis 12:9. Esa es su función. Y eso es lo que él logra constantemente. ¿Por qué? ¿Son presa fácil? ¿Cómo van a resistir si sus corazones están hambrientos de lo que Satanás les está ofreciendo y sus mentiras? Eso es lo que éramos nosotros antes. Eso es lo que es el mundo hoy. El próximo punto dice: esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Hemos hablado de esta esclavitud ya, ¿no? El Señor dijo: todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y estos son esclavos, ¿por qué? Porque el pecado no es un benefactor. El esclavo promete grandes beneficios, pero el pecado lo que hace es destruir estas vidas. Y estas personas no solamente están eligiendo pecar, atrás de eso que eligen está la esclavitud que el pecado está ejerciendo sobre ellos. Ellos se creen libres. Ellos creen que están viviendo el mayor grado de libertad, pero ellos son esclavos. Esclavos de dos cosas: de concupiscencias, y esta palabra tiene que ver con esas pasiones internas del corazón, y los deleites diversos. Ahí en Santiago, por ejemplo, capítulo 4, versículo 1, Santiago habla de que todos los conflictos que hay en el mundo nacen de estas pasiones. Las traduce Santiago, se traduce ahí en el pasaje de Santiago. Las pasiones, las cuales combaten en sus miembros. Entonces, este es el cuadro. Esta persona internamente está cargada de un montón de fuerzas que él no puede resistir, que tienen que ver con deseos, con pasiones,
que le van llevando de un lugar a otro. Hay veces donde ellos parecen elegir entre una y otra, pero no pueden escapar de la esclavitud en general. Ellos siempre van a hacer lo que su corazón pecaminoso les guía a hacer. Y nosotros los miramos en esa condición y pensamos en todo lo que ellos están haciendo y muchas veces pasamos por alto esto. Son responsables por lo que hacen, sin duda. Van a ser juzgados por lo que hacen, sin duda. Pero son esclavos al hacerlo. No tienen el poder para escapar de esa prisión. Viviendo en malicia y envidia, es el próximo concepto. Sus vidas están marcadas por esta expresión malicia, que lo que marcaría es que toda clase de maldad está en el entorno de un corazón que está sin Cristo. La malicia, el mundo no la ve como Dios la ve, ¿no? El mundo llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. Hay una confusión muy grande. Pero a los ojos de Dios, todo lo que el hombre hace constantemente es abominable para él. Y este corazón es un corazón capaz de pensar las cosas más abominables. Tal vez en la apariencia, esta persona parece honrada. Esta persona parece buena, servicial. Pero en este pasaje nos muestra la condición del corazón de una persona sin Cristo y dice, esta persona está en un entorno donde todo es malicia a su alrededor. Está descrito en Romanos capítulo 1, versículo 29, donde aparece esta misma palabra. Y mirá lo que dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades. Si vos podrías pasar a esta persona por una máquina de rayos X, que podría revelar todos sus pensamientos, todas sus intenciones, lo que verías es todo podrido, todo contaminado. No hay nada bueno, aún las buenas acciones están movidas por malas intenciones, todo está podrido en el interior. Y agrega, ¿no es cierto?, este concepto de las envidias. No solamente están corrompidos ellos, cuando ellos miran a su alrededor, no pueden ver nada que les alegre en el bien de otros, porque ellos solamente están pensando en sí mismos. Y aunque en algunos momentos lo van a fingir, lo único que les interesa es promover sus propios apetitos, sus propios deseos. La envidia es lo que gobierna el corazón de estas personas, una actitud de competencia constante, de celos y envidias con lo que parece más atractivo, más beneficioso a su alrededor. Y el último concepto, hay dos que están asociados, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aborrecible significa que esta gente, lo que va a pasar es que a medida que van viviendo esta vida gobernada por el pecado, que les controla todo, ellos van a cometer toda clase de pecados que van a traer el odio de todo su entorno. Ese pecado, ellos están tratando de vivir una vida que sostenga una justicia propia. Pero el pecado lo que va haciendo es crear enemistad, crear conflicto, crear aborrecimiento, el odio de todo su entorno contra esta persona que va viviendo en este pecado del cual él es esclavo. Y en respuesta, ¿qué hace él? Él odia a todos los demás. Este pecado rompe todas las relaciones, todas las familias, todas las sociedades. Claro que no todo llega siempre hasta el mismo punto de extremo a donde puede llegar, pero el pecado está ahí presente, sin poder estas personas librarse de esta condición. Eso es el mundo a nuestro alrededor. Eso éramos nosotros antes. Yo te decía, tal vez vos mirás esta lista y vos pensás, pero no, yo no hice estas cosas. Yo te decía, Pablo lo está tomando como algo que era propio aún en él.
Y Pablo, si vamos un poquito para atrás, miren Filipenses capítulo 3. ¿Quién era Pablo? En su tiempo, no había otra persona que podría ser tomada como un ejemplo de piedad y virtud más allá de lo que Pablo fue. Pablo tenía todo. Mira el versículo, Filipenses 3, versículo 5. Versículo 4, la mitad. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo mira todo eso que a los ojos de los hombres era tan loable y para él es basura. La palabra no podría ser más dura, es la palabra para excremento humano. Eso está diciendo Pablo. Todo lo que el hombre busca y anhela y exalta, todos los títulos que nos dan grandeza frente a las personas, todo eso para Pablo era basura. A la luz de la justicia que es de Dios y que Dios da por medio de la fe a los que se ven totalmente perdidos. Y te digo, si vos todavía no has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz y todavía no has nacido de nuevo, estar en una iglesia, escuchar la predicación constantemente, participar de las relaciones del pueblo de Dios, no te avanzan ni un centímetro en agradar a Dios. Todo eso es basura, no tiene ningún valor. Tu condición es la que acabamos de describir, eso es lo que vos sos. Porque más allá de la fachada o lo que los demás puedan pensar, cuando Dios ve el corazón, esto es lo que se ve adentro. Y esto éramos nosotros también. ¿Qué esperanza teníamos? ¿Qué podríamos haber hecho? ¿Qué esfuerzo? ¿Qué acción? ¿Qué justicia? Nada. Nada. Es lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, ahora estamos en el versículo 11. Y esto erais algunos. Esto erais algunos. Toda esta lista específica, puntual que se describe acá, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cada uno de esos verbos están en forma pasiva. Habéis sido. Hubo un agente exterior distinto, no éramos nosotros. Nosotros hubiésemos seguido en esa misma pendiente de destrucción hasta el infierno si no hubiese sido por la obra de Dios. O Efesios capítulo 2, versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Fíjate acá de la descripción, es muy parecida. Muertos en delitos y pecados. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que personas que hoy están en el infierno. Vos estabas en esa misma situación, lo mismo, no había otra diferencia.
No hay ninguna diferencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esto mismo es lo que Pablo va a hacer en este pasaje. Nos va a mostrar la condición en la que estábamos y ahora nos va a mostrar la obra de gracia que Dios hizo en nuestras vidas. Entonces, tenemos que recordar siempre nuestra salvación. Fuimos salvados de una condición miserable. Y en segundo lugar, fuimos salvados de una forma soberana. Fuimos salvados de una forma soberana. Si vos estás en Cristo, es solamente un mérito de Dios. Fue su gracia. Por eso no hay nada que te distingue. Por eso es que vos tenés que mirarles con misericordia. Por eso es que vos tenés que conducirte con humildad y vivir frente a este mundo perverso en una forma que refleje el evangelio en el cual vos has creído. Vos no sos mejor que ellos. Como dice Romanos, ¿somos nosotros mejor que ellos? De ninguna manera. Pero algo sí pasó a nosotros. Y es lo que dice el versículo 4. Pero, en contraste con lo que eran, ahora va a mostrar este obrar de Dios. Y Pablo va a mostrar que lo único que marca una diferencia entre el salvo y el no salvo es la obra de Dios. No hay ninguna virtud. Fue Dios el que nos amó y nos vino a buscar. Si podríamos mirar en el versículo 5, la primera expresión, nos salvó. Esa es la idea que controla todo el versículo 4 al versículo 7, toda esa oración. Pero nos salvó, pero Dios nos salvó. A eso se refiere. Y después va a desarrollarnos esta idea. Claro, este concepto de ser salvados por Dios es un concepto tan rico, tan profundo, tan grande, que no lo va a dejar Pablo solamente en esa expresión. Lo va a ampliar con una serie de expresiones más que vamos a verlas ahora. Pero parte de esta idea, eso era lo que éramos nosotros. Pero Dios nos salvó. Dios nos salvó. Esta idea de ser salvado, el mundo no puede entenderla, porque no se da cuenta de la condición en la que están. Nosotros podemos entender qué es ser salvado porque acabamos de mirar, y eso es de lo que fuimos salvados. Y ser salvados significa que hubo alguien que nos rescató de esa condición, nos arrancó, no dice nos salvamos a nosotros mismos, Él nos salvó. Totalmente, completamente una obra de Dios. Todo lo que sucede en la salvación es mérito y obra de Dios. Él nos salvó. Y salvación no solamente tiene que ver con la condición en la que estábamos, sino con la posición en la que fuimos colocados. Y la distancia que hay entre la perdición y la salvación. Todo eso es parte de esa idea que significa fuimos salvados por Dios. Y nos salvó se expresa como una acción terminada, sucedió ya. Pero la salvación todavía no se ha completado. Pero es tan verdadera en nosotros como una acción completa. La salvación que un día comenzó, Filipenses 1:6 dice que Él la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6 dice que Dios comenzó. Él es el que salva. No tomamos la iniciativa nosotros, ni colaboramos nosotros en nada. Él nos salvó, el que la empezó es el que la va a seguir y es el que la va a terminar. Toda la salvación es de Dios. Él nos salvó, definitivamente. Quiero que veas ahora estas ideas que se desprenden de este concepto. ¿Qué significa que nos salvó? En primer lugar, quiero que veas que Él nos salvó por causa de quién Él es. Él nos salvó por causa de quién Él es. Y esto lo vemos en el versículo 4. Porque dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Cuando se manifestó la bondad de Dios. La palabra manifestó ya la estudiamos en el capítulo 2, versículo 11. ¿Se acuerdan?
porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Y ahí yo les contaba el pasaje en el libro de Hechos, donde se cuenta se usa esta misma palabra. Y era esa tormenta tremenda en el mar donde parecía que todo se iba a perder. Y el problema era que no había amanecido, no había salido el sol en varios días. Y esa idea, ¿no es cierto?, de manifestarse estaba relacionada con esta aparición del sol. Y la vuelvo a usar, Pablo, a esta palabra acá, y se está refiriendo al mismo evento. En la noche oscura de la humanidad, irrumpe la luz y se manifiesta la salvación de Dios en la persona de Cristo, que había sido anunciada y que ahora se va a cumplir en él. Y esta salvación está relacionada, mira, cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador. La bondad. ¿Qué hay en Dios que puede explicar que yo sea salvo? No hay nada en mí, ya sabemos eso. Es por causa de quién Él es. ¿Y qué es Él? Bueno, Pablo explica, Él es bueno. Todo lo que vos pensás en cuanto a lo que significa ser bueno, toma eso, multiplicalo hasta el infinito, y eso es Dios. Dios es bueno por excelencia. Dios es lo más bueno que existe en todo el universo. Cuando vos pensás en alguien bueno, ¿a qué te referís? Bueno, es alguien que da buenas cosas, por ejemplo, ¿no? Vos decís, mirá qué bueno que es. Está regalando todo esto, ¿no? O mirá, me dio esto, o pensamos, es bueno por eso. Claro, ¿quién dio más que Dios? El ser humano no valora todo lo bueno que Dios es para con él. Esto es por el pecado y por el engaño de Satanás, que está desde el comienzo en el huerto del Edén. ¿Te acordás cuando Dios creó al hombre? El hombre nació siendo sumamente rico, porque toda la creación Dios la puso al cuidado del ser humano. Todo era para él. Dios es bueno. Dios le dio al hombre su imagen para tener una relación íntima con él. Dios lo puso en su huerto. Dios le dio todo. Dios es bueno. Dios es bueno para con todos. No hay nadie que no haya experimentado la bondad de Dios. Porque Dios hace salir el sol sobre justos e injustos todos los días. Pecadores y no pecadores, todos se benefician de la bondad de Dios, que muestra en mil maneras. Cuando sale el sol, cuando llueve, la salud, la vida. Las personas más rencorosas y enojadas con Dios están llenas de las marcas de la bondad de Dios. O sea, te digo esto, si vos no estás en el infierno en este mismo momento, si la gente perdida que va pasando por la calle y afuera van caminando a la luz de este sol precioso, yendo a visitar a sus familias y no están atormentados en el infierno, hay una sola explicación. Dios es bueno, porque lo que ellos merecerían sería ese tormento. Por su pecado, Dios es bueno. Dios lo es por naturaleza. Es la mentira del diablo la que le dijo a Eva, ¿con qué Dios os ha dicho? No. Dios sabe que van a ser como Él cuando coman de ese fruto. Dios no es bueno. Y Pablo dice, Dios es bueno. Y no solamente bueno significa dar buenas cosas, significa dar buenas cosas con motivaciones buenas también, ¿no? Porque personas pueden dar buenas cosas, pero en realidad, si lo están haciendo como una campaña política, vos te das cuenta, no es que es bueno, es que le conviene, ¿no? Alguien bueno tiene que hacer el bien y hacerlo con la motivación correcta, y esto es lo que marca Dios. Dios es bueno, no solamente porque nos da buenas cosas, sino porque nos aprecia, nos ama. Él quiere, su naturaleza está inclinada a favorecer. Él no lo hace por un interés egoísta. Él es bueno. No hay nadie más bueno que Dios. Muchos pasajes lo muestran. Tal vez en Efesios 2:7 aparece una expresión que lo resalta. Recién leíamos
del versículo 1 al versículo 5, pero en el versículo 7 dice así: para mostrar en los siglos venideros, o sea, toda esa obra de salvación, ¿para qué Dios la hizo? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La salvación es la expresión más grande de la bondad de Dios. Dios es bueno porque lo ves en todos los detalles, pero el Hijo de Dios, Él debería ser la persona que más reconoce que Dios es bueno. Y no solamente Dios es bueno, Dios ama a los hombres, su amor para con los hombres. Esta palabrita es la palabra filantropía griega, y ya reconoces la palabra en español, filantropía. O sea, Dios es el supremo filántropo. Hoy se usa de una forma muy libre esta idea, pero en la construcción de la palabra en griego, una palabra compuesta, fileo es la palabra amor, anthropos es la palabra hombres, y por eso se traduce acá el amor de Dios para con los hombres. Es una sola palabra en griego. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, fileo no es la palabra más común que se usa para hablar del amor de Dios, pero es una palabra de afecto real, sincero. Cuando Dios piensa en el hombre, Dios no mira al hombre con desprecio, sin importar la clase de hombre que sea este hombre, sin importar lo que haya hecho este hombre. Frente a todo lo que el pecado de este hombre ha afectado su carácter, ha atentado contra él, frente a todo eso, Dios ama a los hombres. Dios es filántropo. Él ama a los hombres. Ahora, quiero que recuerdes de qué estamos hablando acá, porque estamos hablando de la salvación. Y quiero que vos pienses en tu salvación. Vos eras aquello y el Señor que te amó fue la única razón por la que hoy estás acá. Pero acordate lo que Pablo está haciendo acá. Lo que él está haciendo es mostrándonos que esta es la razón por la que nosotros tenemos que conducirnos correctamente con el mundo de afuera. O sea, vos tenés que reflejar el amor de Dios hacia los hombres. Dios ama a los hombres. ¿Cómo vas a beneficiarte del amor salvador de Dios y no amar al mundo perdido ahí afuera? Más allá de todo el daño que te hacen, más allá de todo el dolor que te causan, Dios ama. ¿No es esta la gran lección del libro de Jonás? Este profeta de Dios, que conocía mucho acerca de Dios, servía a Dios, pero él no se parecía a Dios. Porque cuando Dios lo mandó a predicar a esa ciudad perversa, él no quiso ir. Y sabemos al final del libro por qué no quiso ir. No es que no quiso ir porque tenía miedo a los ninivitas. Él no quiso ir cuando él va y predica y se arrepienten, se enoja. Y cuando Dios lo confronta, Jonás le dice: por esto fue que yo no quise venir. Yo sé que tú eres un Dios compasivo, misericordioso, que te arrepientes. Jonás no quería que Nínive se arrepintiera y que Dios la perdonara. Y ahí termina todo el libro de Jonás con una reprensión de Dios. Cuando Dios hace crecer este arbustito sobre él y después manda el gusano y muere y se enoja Jonás y quiere morir, le dicen: mira, Jonás, tanto te enojas por una calabacera, pero no te pones mal por esa gente que se pierde. Yo amo a esa gente. Y vos sos mi profeta. ¿No deberías también amarlas? Esto es una confrontación para nosotros, porque hay algunas personas que son más fáciles para amar que otras, ¿no? Pero leíamos para con todos los hombres. ¿Por qué? Porque Dios quiere la salvación de todos los hombres. Dios es un filántropo. Dios ama a los hombres. Esa es la razón por la que vos estás acá, si no estarías en el infierno, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: amar. Amar a los hombres perversos, a los hombres que tienen todas las características anteriores. No amar el pecado. Dios odia el pecado. Dios los va a mandar al infierno por su pecado, pero Dios les ama de verdad.
Entonces, y mirá el título que usa para referirse a este Dios bondadoso y amoroso, es el Dios nuestro Salvador. El Dios que te salvó a vos es este Dios. Por eso es que si valoramos su salvación y reconocemos lo que implicó para nosotros, no podemos hacer otra cosa que reflejarla hacia otros. Entonces, en primer lugar dijimos, por causa de quién Él es. Esta salvación es una obra soberana de Dios, por causa de quién Él es. Esta salvación es, en segundo lugar, aparte de lo que somos nosotros. Perdón, aparte de lo que nosotros hacemos. Aparte de lo que nosotros hacemos. El versículo 5 agrega, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Esta expresión, no por obras, da a entender de que la salvación no surgió como fuente de las acciones humanas. No por es esta idea, no de, no desde, no fuera de las obras humanas. Ninguna relación con eso. Claro, ya explicamos antes en qué condición estábamos y qué esperanza habría de hacer algo que agrade a Dios suficiente como para meritar la salvación. Y por eso es no por obras. Y agrega algo, no por obras de justicia. En esta expresión, cuando Pablo habla de las obras de justicia, no está dando una descripción, sino un entorno. Porque es una frase preposicional, no las obras en la justicia, no las obras en justicia. O sea, lo que nos salvó no fueron obras que hicimos estando en un entorno de justicia. Y esta sería la idea. ¿Qué obra agradable a Dios podría hacer una persona que está contaminada en todos sus aspectos? Ninguna. Lo que requeriría una obra que sea agradable a Dios sería que yo esté en un ámbito de justicia. Solamente en el ámbito de justicia es que las obras pueden ser agradables a Dios. Y en este caso, ¿quién puede entonces hacer una obra que agrade a Dios? Nadie. Todos somos pecadores, completamente corrompidos, no por obras en justicia. No hay justicia humana. Por eso es que Job dijo en Job 25:4, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Cómo? ¿Qué puede hacer estando en ese entorno de corrupción? El Salmo 143:2 responde esa pregunta y dice, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Nadie se va a justificar delante de Dios. No por obras de justicia. Muchísimos pasajes que ustedes conocen ahí en Romanos 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. El versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. No hay ningún aporte humano a esta ecuación. Efesios 2, el pasaje que estábamos mirando antes, si saltamos al versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Te digo, esto lo hemos recitado muchas veces, pero requiere el obrar del Espíritu Santo que traiga luz a un corazón para que vea este hecho, porque naturalmente el hombre lo que intenta hacer es justificarse a sí mismo. Esto es la gran tragedia de la falsa religión. Esto es lo que tanta carga le produce al corazón de Pablo. En Romanos capítulo 10, Pablo habla de esto y dice, los judíos, mi pueblo, ellos tienen celo, pero no celo conforme a ciencia, porque intentando establecer la justicia propia, no se sujetan a la justicia que es de Dios. El mundo ahí afuera está queriendo hacer ver una justicia que no existe, que no puede salvar. Y si vos has intentado mostrar tu propia justicia, si vos cuando ves a ese pecador cerca tuyo, te comparás con ese pecador y pensás, ¿cómo puede hacer eso? Mira, yo estoy viniendo a la iglesia, estoy tratando de agradar a Dios. Él es el terrible y yo soy el bueno.
Si vos te ves así, entonces no entendiste la salvación, porque no hay ninguna obra de justicia. Nada de lo que vos hagas amerita la salvación. Y si él se arrepentiría después de todo lo que hizo, él iría al cielo y vos te irías al infierno. Si vos estás queriendo mostrar tu propia justicia, no hay obras de justicia que puedan agradar a Dios. Ahora, agrego una expresión más. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Esta expresión es importante porque nuestra salvación sí es por obras de justicia. Sí se necesitan obras. En un sentido, la salvación sí es por obras. Solamente que la salvación no es por nuestras obras. Es por las obras que otro hizo por nosotros. Las obras de Cristo son las que hicieron posible nuestra salvación. Por eso agrega Pablo esta expresión, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Y ahora agrega el tercer principio de esta salvación soberana, fue por causa de quien Él es. Aparte o separado de lo que nosotros hacemos. En tercer lugar, a partir de su misericordia. A partir de su misericordia. No por eso, sino por. Y esta expresión es sino a partir de o de acuerdo a. Es como esta preposición que aparece ahí, es la misma que usamos para hablar, por ejemplo, en los títulos de las Biblias griegas. Tenés, por ejemplo, el Evangelio de Mateo. En español parece de como si fuese a ser posesión de, como si fuese a ser él el autor. Pero Mateo no es el autor del Evangelio, ¿no? Sino es de acuerdo a partir de. Pero esta es la idea, ¿no es cierto?, de esta expresión, sino por su misericordia, de acuerdo a su misericordia, fue esta salvación. Si podríamos pensar, todo lo que implicó la salvación vino a raíz de esta característica que hay en Dios, y es su misericordia. Pablo lo está presentando de esta manera. Si pudiésemos conectar esto con lo anterior, dijimos que Dios es bueno. Él muestra su bondad de una forma amplia, sin consideración al objeto, si fuese a ser digno o no. Él es bondadoso y por eso Él da su bondad a todos. La misericordia es un aspecto de la bondad de Dios, o está relacionado con esto, porque ese Dios bueno da buenas cosas a personas que están en la condición de mayor miseria. La expresión misericordia es la misma idea de bondad, pero que está resaltando la condición en la que está la persona que va a recibir esa bondad. A veces nosotros pensamos en misericordia como Dios no dándonos lo que merecemos. Y es verdad, eso es una parte de la misericordia, pero muchas veces misericordia no es solamente pasiva, no es que Dios no nos da. A veces la misericordia está relacionada con cosas que Dios da por misericordia. Entonces, misericordia no solo es que Dios no da, sino es más que nada la idea de que hay una persona en una condición de total miseria. Y Dios se inclina todo su ser a rescatarle de esa situación. Entonces, Dios es bueno por naturaleza. La bondad de Dios dio origen a todo el universo. Su bondad llenó al hombre, enriqueció al hombre, pero es la misericordia de Dios la que fue en búsqueda del hombre cuando el hombre cayó. Es la misericordia de Dios la que le lleva a que cuando entra en ese huerto después de la caída, Dios hable con un tono compasivo: Adán, ¿dónde estás tú? Y haga preguntas y llame al hombre al arrepentimiento y provea de un Salvador. Dios es misericordioso. La misericordia de Dios es grande. Salmo 86:5 dice así: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. La misericordia de Dios no está restringida a tu vida solamente. Dios puede ser misericordioso para todas las personas a tu alrededor.
Aún las personas más miserables, las personas que están más bajo, las personas que más te lastiman. Dios es grande en misericordia. En Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios no solamente es misericordioso, Dios se goza en esto. Dios disfruta de mostrar misericordia. La misericordia no está en conflicto con otros aspectos de su carácter. La justicia, la santidad de Dios, todo está en perfecta armonía y Dios se inclina en misericordia. Efesios 2, 4 y 5, cuando hace el contraste de lo que éramos, después dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. La misericordia es la única explicación. Entonces, por causa de quién Él es, aparte de lo que somos nosotros, de lo que nosotros hacemos, perdón, a partir de su misericordia, en cuarto lugar, por medio del Espíritu Santo. Esta salvación soberana de Dios fue dada a nosotros de esta manera, por medio del Espíritu Santo, dice al final del versículo 5, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cómo es que esta persona en el estado en el que estaba pudo ser rescatada? Bueno, es que Dios usó a través del Espíritu Santo. Cuando estoy hablando de Dios, me estoy refiriendo, mira, me faltó mencionar esto. La primera expresión en el versículo 4, cuando dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, ahí se está refiriendo específicamente a Dios el Padre como Dios el Salvador. Tito ya ha hablado de Dios el Padre como Salvador antes, en el capítulo 1, versículo 3. Dice así, y a su debido tiempo manifestó la palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Tito hace esta referencia. Entonces, el versículo 4 va a hablar de Dios el Padre como el Salvador. Y déjenme hacer un paréntesis acá. Ya lo he mencionado a esto, pero Dios el Padre es visto por muchos como el malo. Como si habría un policía malo y un policía bueno en la Trinidad. El Padre es el malo y el Hijo es el bueno. El Padre es el que nos da la ley del Antiguo Testamento tan severa y el Hijo es el lleno de gracia y bondad que pasa por alto el pecado, pero bíblicamente el Padre es el Salvador. Él fue el que diseñó la salvación y Él fue el que puso en marcha todo el programa de salvación. Entonces, Dios es el Salvador, el Padre es el Salvador, y acá se está explicando la función de la tercera persona en la Trinidad, el Espíritu. El Espíritu es el medio por el cual va a ser aplicada la salvación en la persona. Nadie podría ser salvado aparte del obrar del Espíritu. Él es el único capaz de obrar en el corazón de tal manera que una persona sea arrancada de esa situación de pecado y traída a esa salvación. ¿Y cuál es la manera en la que Él obra? Lo dice ahí. Por el lavamiento de la regeneración, en primer lugar, y por la renovación en el Espíritu. Dos conceptos. El primero, el lavamiento de la regeneración. Hay algunos que han visto en este pasaje un justificativo para creer que el bautismo es el que nos salva de nuestros pecados. Porque la palabra que se usa acá, lavamiento, tiene que ver con eso, tiene que ver con bañarse o tiene que ver con empaparse. Entonces, algunos toman este pasaje y dicen, una persona es salva cuando se bautiza en el agua. Pero claramente Pablo acá está hablando no del bautismo del agua, no se menciona el agua en ningún lugar acá, ¿no? Lo que se dice es el bautismo de la regeneración. Pablo está hablando con este término de bautismo de la obra del Espíritu Santo, de la regeneración. Eso es lo que salva a una persona, no el agua. Esta doctrina de la regeneración es muy amplia. Cada uno de estos términos podríamos hacer una serie de estudios, ¿no? y hablar de estos temas más ampliamente. Pero la regeneración es la obra que Dios hace por la que Él
imparte vida espiritual al que está muerto. Y esa vida espiritual es la vida de Dios, que permite ahora en la persona que está viva una vida totalmente nueva. Esa es la regeneración, es ese impartimiento de vida al que está muerto. Esta es la obra que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo es el que da vida. El Espíritu Santo es el que regenera, y esa regeneración transforma toda la inclinación del corazón. Transforma completamente la naturaleza, nuevas criaturas. Entonces, la salvación vino por obra del Espíritu Santo, no hubo ningún mérito. ¿Qué programa, qué actividad de la iglesia te puede salvar? ¿Qué cosa vos supiste o aprendiste? ¿Qué acción hiciste? Nada, fue obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es? La regeneración. Y no solamente la regeneración, después habla de la renovación en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no solamente estuvo el día 1 para darte vida, sino que va a estar cada día hasta el final en este proceso continuo de renovación que va a terminar formándote en la imagen de Cristo completamente. Esto es lo que Dios usa. Esta es la única razón por la que estamos acá. Esta es una obra totalmente soberana. La salvación fue un obrar de Dios por medio del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo, agrega en el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundante por Jesucristo nuestro Salvador. Y acá se completan las tres personas de la Trinidad, ¿no? Dios el Padre es el que por medio del Espíritu Santo nos transforma y nos salva de la condición en la que estábamos, pero el Espíritu Santo es enviado por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, en el plan de Dios, Cristo es el que compró la salvación en la cruz. Y Él, habiendo cumplido y terminado su obra, cuando Él termina, ¿no es cierto? Y Él dice, ya terminé todo. Tetelestai, la obra se terminó, ya está completa. Ahí fue completada su obra de redención, y ahora el Espíritu Santo es enviado para aplicar esa obra en la vida de los creyentes. Entonces ahí están las tres personas obrando. Por medio del Espíritu Santo es que esto sucede entonces. Y el último es para darnos una herencia. El versículo 7 cierra todo con el propósito de esta salvación. ¿Para qué fuimos salvados? Él nos salvó para, fíjate, que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. Para que este es el gran propósito de la salvación. Y ahí usa de nuevo la palabra justificación, ¿no? Esta palabra justificación ya la explicamos. Lo que va a pasar es que Dios va a intercambiar lugares. Dios va a poner mi pecado sobre Cristo y su justicia sobre mí. Y la justicia por la que yo voy a ser salvado no es la mía, es la de Cristo, que fue dada por la fe. Así que la justificación es esto, es ese intercambio. Y agrega acá la palabra gracia. Esta palabra ya la estudiamos en Tito antes, cuando Pablo le recuerda a Tito la gracia de Dios, que es la que obró para salvación. Y creo que se completa acá también el cuadro de todos los términos que nos explican qué hay en Dios para que seamos salvos. Si podríamos pensar, bueno, en Dios hay bondad. Por naturaleza Él es bueno. Frente al pecado, Él actúa ahora en misericordia. Él ve la miseria. Y la gracia, mira, si la misericordia te muestra la bondad de Dios, pero te resalta la bondad a la luz de la condición de la persona que va a recibir esa bondad, la gracia te habla de la bondad de Dios, pero te resalta la grandeza del regalo que va a ser dado a esa persona. Es el mismo concepto de bondad,
Es la bondad de Dios la que permite la gracia de Dios, pero es esto, la dimensión de esa bondad. Es la gracia, que no solamente nos libra del tormento eterno, sino que nos traslada a su reino, nos introduce a su familia, nos llama a sus hijos. Y en este caso dice, nos hace sus herederos. Herederos. Los enemigos, los que decían ahí todo eso, ¿no? Después de todo lo que hicimos contra Dios, todo lo que éramos, Él nos trae y nos hace sus herederos. Ese es Dios. Eso es lo que hay en su corazón. Ese es el tamaño del amor y de la gracia de Dios. Esa es la bondad de Dios en toda su dimensión. Por gracia viniésemos a ser herederos. Muchos pasajes hablan de este tema. Tal vez uno solo, ahí en 1 de Pedro 1, que es un pasaje que ya estudiamos. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa es la herencia. Para esto fuimos salvados. Una herencia que no está en nuestras manos, está en las manos de Dios, está siendo protegida por Él, está siendo reservada por Él. Nosotros estamos siendo guardados para que recibamos esa herencia. ¿Y por qué Dios está tan determinado en que recibamos esa herencia? Es porque en esa herencia Él va a ser glorificado en la gracia que Él mostró para con nosotros. Cuando estemos en el cielo y recibamos toda la herencia, por toda la eternidad vamos a alabar la abundancia de su gracia. Por eso Dios no va a fallar. Él va a dar la herencia que Él ha prometido. Y esta herencia es conforme a la esperanza de la vida eterna. Está de acuerdo a la esperanza que nosotros abrazamos cada día. ¿Y cuál es? La vida eterna. Esa vida eterna es la que inspira en nosotros la esperanza constante. Estamos todo el tiempo mirando a ese gran final glorioso que nos fue prometido. Entonces, estos versículos son una condensación de la doctrina de la salvación. Pero quiero recordarte al final, a la hora de la predicación, de cuál fue el punto de partida. Porque en este párrafo Pablo comenzó explicándonos cómo tenemos que vivir frente a este mundo. Y decime si esto no es suficiente para corregir todos los malos comportamientos que tenemos hacia otras personas. Nuestra actitud crítica, cuestionadora, insumisa, hostil, seca, indiferente, impaciente. Si es que Dios nos amó de esta manera a nosotros, ¿cómo no debemos nosotros también mostrar ese mismo amor en nuestro entorno? Y predicar este evangelio, este mismo que acabamos de leer, mostrando que nosotros hemos sido transformados por el poder de este evangelio. Y esto es solamente por la gracia de Dios y es solamente para su gloria. Oramos para terminar. Padre, gracias por tu palabra, porque ella expone nuestra vida y nuestro corazón y nos confronta con tanto que todavía debe ser corregido. Pero Señor, qué gozo ha sido esta mañana una vez más recordar lo que tú has hecho en nuestras vidas y traerlo a la mente no solamente para esperar ese cumplimiento final y esa esperanza eterna, sino para mirar a nuestro entorno hoy, donde hoy estamos, y vivir tal como quien tú eres. Y que no seamos como Jonás, como siervos tuyos que conocemos, pero no mostramos esto mismo, sino que podamos realmente vivir en este mundo adornando la doctrina,
adornando el Evangelio con vidas que sean ejemplares. Ayúdanos en nuestra debilidad. Lo necesitamos, Señor. Tú ves nuestra miseria, nuestras derrotas, nuestras caídas. Y es solo tu poder y tu gracia que lo puede hacer en nosotros. Hazlo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.